Bendecimos el nombre poderoso del Señor. We bless the powerful name of God. Padre, te damos gracias. Father God, we give you thanks. Bendecimos tu presencia en medio de We nosotros. bless your presence in the midst of us. Gracias, Señor, por este día favorable Thank you, God, for this favorable day que tú has establecido al favor nuestro. that you have established before us Gracias and por for cada favor. palabra que Thank you has for de every word depositar that you represent. en este día. You can deposit this day. Sabemos, Señor, We know, que God, ha de bendecir, that will be blessed and establecer established y encaminarnos bajo el propósito and take us into the purpose por la cual tú nos has establecido en este tiempo. which you have established on this time. Te damos gracias por tu palabra We give thanks for your word y gracias por cada hora and thank you for every que has word, destinado para bendecirnos. every word that you have planned and destined to bless us. Estaremos revisando en el libro de Efesios capítulo 1 verso We 11. will be going to the book of Ephesians, chapter 1, verse 11. Bendito Dios. Alabamos su nombre. Si se pueden poner de pie, If you could please stand, vamos a estar leyendo la lectura de la palabra del Señor. we will be reading the word of God. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Pueden sentarse. You may be seated. Reciban todos bendición y saludos. May you all receive greetings and blessings. Sean todos bendecidos, All be amigos, blessed. visitas, hermanos, Visitors, hijos. brothers, sons, daughters. Gracias por cubrirme en oración esos días que estuve fuera. Thank you for covering me in prayer in those days I was absent. Les agradezco cada oración que hicieron al favor de mi I'm grateful familia. and thankful for every prayer you've done for me and my family as well. Con propósito fuimos With purpose we went, y gracias a Dios ya estamos de vuelta and thanks to God we have returned para cumplir con lo que Dios ya ha agendado para este tiempo sobre cada una de nuestras vidas y esta casa. to complete with the agenda that God has given for us and for this house as well. La semana pasada y en estos últimos domingos The last week and the following past Sundays, estuvimos enfocados we've been focused. en que nosotros, hoy me vine en español, Today she came in Spanish. estaba viendo la cara de preocupación de muchos. I was seeing the worried faces of Vamos a many. ver cómo Dios nos ayuda. Let's see how God's going to help us. Desde la semana pasada Since estábamos hablando last week we were speaking on de la importancia de reconocer of the importance to recognize la autoridad the authority que ya no ha sido delegada desde antes de la fundación del mundo. that has been delegated to us since the foundation of the earth. Desde antes de la fundación del mundo, Since the foundation of the earth, en nuestro propósito en Dios, and our purpose in God, fue sembrado propósito it was sold purpose más allá de tan solo vivir for the por one not just to vivir, live in this world, sino que tenemos una asignación but we have an assignment de parte de Dios sobre esta tierra. from God on here on Mira a earth. tu hermano que está a tu lado. Look at the person next to you. Y quizás, man, me alegra que estás aquí. Dios te Manny, bendiga. nice to see you here. Mira a tu hermano que está a tu lado y And look at the dile, person next to you and tell tú them, eres un propósito de Dios you are a purpose of God sobre esta tierra. over this earth. Dile a alguien, tú eres un propósito de Dios Tell someone, you are the purpose of God sobre esta tierra. over this earth. Y habíamos leído que nosotros fuimos escogidos And we have read that we have been chosen, Apartados. set apart. y dice que la palabra apartado significa designar algo o a alguien para un propósito específico. We discovered that the word set apart means designated something that or someone for a specific purpose or reserved for a specific use O reservarlo para un uso específico. or reserved for a specific use. Por eso es que hoy, a pesar de los fracasos que hayas vivido en la vida That's why today, though the failures that you lived in life o las dificultades que has tenido que experimentar en diversos tiempos de tu vida, or difficult time that you had to live in diverse times of your quiero life, que hoy te amarres a esta palabra. I want you to tie yourself down to Que His word. desde antes de la fundación del mundo tú fuiste That apartado, before the foundation of the earth, you've been set escogido, apart, chosen, establecido, established, justificado por Dios justified by God, y bendecido por cada una de sus obras. and blessed by everyone, each one of His works. Ahora, And now then,
Cuando comenzamos a analizar When we begin to analyze Efesios capítulo 1, the book of Ephesians chapter 1, dice que en él fuimos escogidos y predestinados. it says in him we were chosen and having been predestined. So, antes de el destino estar escrito, So before the destiny was written, el destino es una obra que ya finaliza. destiny was the works that already finalized. Y es lo que se encomienda como algo que vas a hacer. It was going to bring us So, something you're going to en do. el destino, So in the destiny, él antes del destino, Before antes de él destiny, completar el destino, before he completed destiny, juntamente con el destino, él se aseguró together with destiny, he made de sure poder analizar todo lo que iba a venir en tu contra. to analyze everything that was going to come Y él against you, pudo preparar escenarios favorables para tu and he vida. could prepare a favorable scenery for your life. Predestined. Predestinado. So before a destiny has been placed, Aunque fue un destino puesto, he already destino, had chosen you ella te before. escogió antes de esto. I want to take my time. Quiero tomar mi tiempo. I know I have it in me in English, but I got you. Por eso es que es importante That's why it's important reconocer quiénes somos en Dios to recognize who we are in God y no creer cuanto argumentos o mentiras and not believe any argument or que el mundo lies de las tinieblas quiera lanzarnos como decretos. that the world of darkness when it launches as the O sea, decree. nuestra identidad no se basa Our identity is not based a los escenarios que experimentamos o vivimos en la vida, on the scenes that we live or experiment through life, sino que nuestra identidad ya es estable. but our destiny is already Ya established. fuimos Our identity justificados. was already established and Ya justified. fuimos We apartados. already set apart. Ya fuimos We were establecidos. established. Aunque cosas hayan venido contra Though nosotros things may come against en us nuestro tiempo de oscuridad, in our time of darkness, en nuestro tiempo de no entender quiénes somos in o a quiénes time éramos, and not be able to understand who we are, who we was, el enemigo ha ganado territorio. the enemy is taking advantage of Ha ganado territory, ventaja. has taken advantage. Porque lo que te ha llevado a ver es lo que vino contra ti Because what took you to see what came against you, y no has podido entrar en la capacidad de entender and you can't enter to the capacity que to lo que vino understand contra ti al favor tuyo that what es. came against you it came to your favor. Y muchas veces no podemos And entender many times we're not able to understand cómo lo que viene a contra how nosotros what comes against us puede ser al favor nuestro. could be to our Y es favor. porque no podemos conectarnos It's because we cannot a lo connect que ourselves ya Él predestinó. to what already He Sabes, predestined. ya hay una obra que Él estableció There's the works that He como established una obra que era hecha completa para favorecernos. and the works that already made complete to favorable Lo for que us. nosotros vivimos en la vida, What we live in life, las dificultades que podemos experimentar the difficulty we can en experience diversos tiempos, in diverse times, muchas veces no son basados a lo que Dios ya planeó para nosotros, many times it's not based on what God has planned for us, sino que se convierten en acontecimientos but it becomes things, de situations, sucesos que vienen para desalinearnos, a thing that will take us to some of our lives, desenfocarnos, lose focus, desviarnos take us astray, y darnos a nosotros una identidad más allá fuera de la que verdaderamente somos. and give us an identity that's furthermore than what we already are. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Mira si es tanto así. Look at it so much like this. En el libro de Apocalipsis In the book of Revelations, dice lo siguiente, it says the following, capítulo 13, verso 8. chapter 13, verse 8. Me quiero enfocar solamente en esta frase. I want to focus right here in this first part. En el libro de la vida In the book of life que pertenece al Cordero, that belongs to the Lamb, que fue sacrificado that was sacrificed antes de la creación del mundo. before the foundation of the earth. Antes de la creación del mundo. Before the creation of the earth, En el momento que en Cristo the moment that in Christ fuimos formados, we were fuimos formed, creados. we were created, En el momento que en Cristo and the moment that in Christ nosotros fuimos formados a ser hijos de we Dios were formed to become children of desde la God, eternidad en espíritu. so the eternity in the En spirit, nuestra creación in our creation, hubo un acuerdo. there was an agreement. Listen to this. Escuchen esto. Nosotros no estábamos fuera de ese We acuerdo. was not out of this agreement. Nosotros éramos desde antes de la fundación del We mundo. were something before the Ya foundation of the nosotros earth. existíamos en Dios en espíritu. We already existed in God in the Y spirit. comienza a haber un establecimiento de un escenario It become an establishment of a scenery donde vemos al Creador where we see the Creator, y vemos al Hijo where we see the Son, y al Espíritu Santo and we see the Holy Spirit unidos en acuerdo. united in agreement. Hagamos Let us al hombre make man
a imagen in the image y semejanza. and likeness. Hagamos. And let us. No estábamos fuera del acuerdo. We were not out of the No agreement. estábamos fuera del escenario We were not out of the de scenery acuerdo, of agreement. sino que juntamente en espíritu But éramos together in the uno con spirit, we were Dios. one with God. Y en esa expresión una con Dios, In that expression, one with ahí God, fuimos dado vida. it was there where we Ahí given fue life. establecida nuestra They existencia. were existing, was Desde established. ahí fue otorgado todos dones From espirituales there, all spiritual gifts establecido para established nosotros for us poder poseer to be able to y possess caminar sobre and ellos. walk over them. Listen to me. Escúcheme. We cannot allow the enemy No puede permitir al enemigo or anything that come against us o cualquier cosa que vean contra to move nosotros us out of the true identity de movernos of de identidad, power, verdad, de poder, of glory, de gloria, and revelation de revelación, in His might en su that poder we have. que tenemos. Just because Solo porque we cannot define no podemos definir our time nuestro tiempo or our days. o nuestros días. But I'm coming to you Pero vengo ante ti to bring you this para traerte esto. because the Bible said that Porque la Biblia David, dice que David, at one time, a un momento, David mismo, David himself, Salmo 23:5 dice, Psalms 23 verse 5, dijo, preparas mesa so you prepare a delante table de mí before me en presencia de in mis the enemigos. presence of my enemies. Aleluya, tú me estás entendiendo. Are you understanding Desde me? que antes que el enemigo se levantara como ola, That before the enemy came against you as a wave, desde antes que él diseñara before he designed lo que él iba a usar como argumento o trampa o maquinación en contra tuya. what he was going to use as a trap or a Listen works to against me. you. Escúcheme. Es que lo que ha venido contra ti al favor tuyo Is es. that what came against you is to your favor? Y quizás el trauma o el dolor o la experiencia Or maybe the trauma or the pain de lo que has experience vivido se te hace difícil entender esto. of what you have to make you difficult to Pero yo understand this. necesito que tú But I entiendas need you to understand que lo que Dios ha preparado delante de ti that what God has prepared es before you, una mesa it is a table de favor, of favor. es una It is a mesa table de gracia, of grace. es una It is mesa a table que te otorga that gives un unto you lugar, a place, un derecho, a right, una an herencia, inheritance, una of participación participation, de tu poder, so you be able to confiar trust que aún lo que se ha levantado contra ti, that even that what came Dios against you, ya ha preparado la mesa God to has turn prepared a things table around. para mirar las cosas. There's a turnaround for some people Hay un here cambio para unas personas aquí who will receive this que word van a recibir esta and the palabra, understanding of el it. entendimiento de esta palabra. Listen, there's a Escuche. turnaround Hay season. un cambio de una temporada de There's a cambio. turnaround season for your life. Hay una temporada de cambio de tu vida. Hay una temporada asignada por Dios There's a season assigned para by traer God un giro de cambio a tu vida. to bring a turnaround Pero in the no direction of your dejes life. que el momento, But don't allow that to the que el moment, momento de Dios, that the moment of que el God, tiempo de Dios que ha that the sido time of God that has asignado been assigned para bendecirte, to bless you, tú lo pases por alto. you miss it. Porque muchas veces no podemos entender lo que Dios habla. Because many times we're not able to understand what God speaks. Porque nuestra mente, aún estando aquí, Because our mind, even though we hear, es llevada a un vacío. is taken to a void. Es llevada entretenida. It's taken to be entertained. Es llevada desenfocada. It's taken to lose Y ese focus. es el territorio de tu conquista. And that's the territory you're conquering. Yo no estoy hablando de territorio de tu poseer tierra. I'm not speaking of territory for Estoy you to possess hablando del land. territorio de tu mente. I'm speaking of territory of your Estoy mind. hablando del territorio que ya en Cristo Territory that already in nosotros Christ, tenemos la mente that we de have the mind Cristo of Christ. y nosotros no le podemos permitir ningún argumento de And mentira we cannot give no loud arguments of lies. de nuestro adversario que venga a confundir quiénes somos. Our adversaries to come confuse who we are. La iglesia de Jesucristo The Church of Jesus Christ necesita entender needs to que lo understand que ayer fue golpeado ya fue restaurado. that what yesterday was hurt, so it Lo was que already ayer en restored. nuestra mente, What yesterday in our en mind, nuestra identidad, in our identity, en nuestra in our creencia, beliefs, en lo que somos y lo que somos en Él, or who we are in Him, lo que fue golpeado en el ayer what was strengthened on yesterday, fue realinado, was realigned, fue reposicionado, put fue in place, restablecido was reestablished mediante aquel, through the one, listen, escuche, mediante aquel through the one que habiéndonos predestinado that will predestine us conforme al plan de aquel conform to the plan of que the one obra todas
las cosas That works all conforme things al designio de su voluntad. conform to the design of His will. Let me bring it down a notch. Vamos a bajarle un poquito más. There's time that God speaks to us, Hay veces que Dios nos habla and He speaks to us in a season, y nos habla en una temporada and He brings us an alert y nos da una alerta of something that the enemy is planning against us. de algo que el enemigo está planeando contra nosotros. And because we see everything going Y fine, como vemos que todo está bien, we receive the word, recibimos la palabra, but we don't become watchful. pero no over it. ponemos a velar. Because we don't see nothing happening Como in no that vemos que nada moment, está pasando a ese momento, we kind of put that word como que ponemos esa palabra in a place en un lugar that we don't visit anymore donde no visitamos ya, because everything looks fine. porque todo se ve bien. But God gives you a word before Pero Dios something comes Te against da una you palabra antes que algo venga contra ti, to be able to prepare you para for it. prepararte para lo que viene. So when it visits you, So, cuando te visita, it won't shake you. no te va a mover, It won't move you. no te va a mover. You will be established by the anointing Puedes ser establecido por la that you unción already possess in Jesus que ya Christ. tú tienes en Jesucristo. Listen, Escuchen, there's many arguments that the enemy is going to try to infiltrate hay muchos over your argumentos mind. que el enemigo va a intentar infiltrar en tu Because mente, if your mind receives it porque si tu mente lo and recibe, your heart embraces y it, tu corazón lo then it abraza, becomes lo what abraza, you believe. se vuelve lo que tú crees. Muchas veces las personas Many times people comienzan a abrazar begin to embrace lo que contra ellos vienen what como come against una them realidad as a reality, más allá de lo que ya Dios destinó de nosotros para furthermore ser. than what God already predestined for us to be. Si decimos que en nosotros está un poder que es más grande que el que opera en este mundo, If we say that we have greater is He who is in me than ¿de one qué that operates in estamos this llenos world, entonces? then what are we filled of? que no podemos cambiar lo que está delante. That we cannot change what's before us. ¿A qué le estamos dando vida? What are we giving life to? ¿Qué es lo que estamos creyendo como real? What are we believing that is real? Muchas veces se nos hace difícil comprender Many times it makes it hard for us to lo understand que and somos en comprehend Dios, who we are in God, porque nos vemos menos de lo que somos. because we belittle ourselves more than who Y we muchas are. veces nos vemos menos de lo que somos por lo que hemos vivido, And many times we belittle ourselves por more lo than who que we are hemos because we have visto lived or we have o por seen lo que hemos oído de opiniones de otros en or we have cuanto a heard of opinion nosotros. of others or Pero of ¿por us. qué se nos hace But difícil why is it hard for us abrazar lo to que somos embrace en who Dios? we are in God? ¿Qué es lo que se dificulta? What is it difficult for you? Nosotros poder entender For us to que understand nosotros sí tenemos el control de cambiar lo que está delante. that we do have to control the change what's Que before nosotros us. sí hay una autoridad That we do have the que puede authority hacer cambiar el panorama que está delante. that can change the scenery that's before us. Mientras más el enemigo pueda debilitar tu mente, More that the enemy can weaken your mind, menos fuerzas vas a tener para pelear lo que él siembra en tu mente. less strength you're able to fight what he sows in your mind. Mientras más él lleve tu vida The more he takes your life a planear tu estado to plan your states de cómo tú te quieres ver en ese tiempo, of how you want to see yourself más in these times, difícil se te much va a hacer harder it's going to be for poder you abrazar la identidad que eres en to Dios. embrace the identity that you are in God. Por eso hablábamos de reposicionarnos. That's why we spoke about repositioning ourselves. Eso lo hablamos el domingo pasado. We spoke about this last Sunday. Hay un poder There is the power en la obra de in the Dios works of God por medio de su palabra. through His Word. Es tanto así It's so much more like this que se aseguró a decirle a Jeremías that He made sure to tell Jeremiah en capítulo 1, verso 5, in chapter 1, verse 5, porque era necesario because it was necessary poder volverle al hombre to return la back to man autoridad que en el Edén se perdió por causa de Adán y Eva. the authority that was given to him in Eden in the cause of Adam and Eve. Por causa de esos Because of this, se ha dificultado en la mente it's been difficult in poder our mind creer lo que poseemos, to believe what we possess, poder abrazar lo que somos. to embrace who we Él le are. dijo a Jeremías: He said to Jeremiah, antes de formarte en el vientre te conocí, before I formed you in the womb, I knew you. antes que de que naciera te santifiqué, Before you were born, I set you te apart. designé como profeta para la I nación. appoint you as prophet to the nations. Pero mira lo que dice luego. And then look what he says further on down. Quiero que vayan al verso 8 y 9. We're going to verses 8 and 9. Y dice: And it says like this. no le tengas miedo
Do not be afraid porque yo estoy contigo y te libraré, of them, for I am with you and I will rescue you, declara el Señor. declares the Lord. Entonces el Señor extendió su mano Then the Lord reached out his hand y tocó su boca and touched my mouth y dijo, and said to me, he puesto mis palabras en tu I boca. have put my words in your mouth. Mira, hoy te designo See, today I appoint you sobre naciones over nations y and reinos kingdoms para arrancar to uproot y para derribar, and tear down, para edificar to destroy, y para plantar. to overthrow, and to build, and to Sobre plant. nosotros hay una unción delegada por medio del Santo, So over us is the anointing that's delegated to us through the saints, porque fuimos ungidos because we were anointed en Él. in Him. Y bajo esa unción en el Santo, And under that same anointing of the saints, nosotros fuimos establecidos we en were autoridad. established in authority. Y en esa And autoridad in that authority que le ha sido posicionada a la iglesia that de was given to the Jesucristo church of Jesus es Christ para venir en contra is to come against de todo decreto, of all decree, es para venir en is to contra come against de todo plan del of maligno, all plan of es evil, para venir en is to come contra against de todo diseño, todo of all patrón, design or todo pattern, argumento que él every haya argument that he posicionado tried to position en contra de tu vida. against your El life. avance que el enemigo tenga es por falta de tu identidad de quien tú eres en Dios. the advance that the enemy has because of the lack of the identity you have in God. Jesús fue a la cruz del Calvario Jesus Christ went to the cross of Calvary para reposicionar to al hombre reposition the man. en la autoridad original que al principio fue establecida. the original authority that was put since the beginning. Cuando tú te dispones en la mañana, vamos a When you wake hablar up in the aquí. morning, let's talk here. Tú te dispones en la mañana. You just wake up in the morning, Yo me voy a ir a trabajar. you put in your mind, I'm going to go to work. Y desde por la mañana te levantas con la mentalidad In the morning you wake que up with the tienes que ir a mentality hacer una función de trabajo. that you have to do a function at your job Porque es tu responsabilidad para sustentar tu casa. because it's your responsibility to sustain your home. Pero ya esa es una función But that is a function you have to do que te es necesaria that is cumplir. necessary for you to complete. Y así según se cumple con esa The función same when you do that y function puedes ejecutar en el día lo que has de hacer en ese día, and you execute the day what you es have to do porque throughout en the tu day. mente ya It's tú te because of your mind, estableciste you establish yourself en cumplir con lo que ya and to planeaste complete what you have para planned ese día. for that ¿A day. dónde está la mente de Cristo? Where is the mind of En Christ? nosotros poder ejecutar And for por us to execute encima above de lo que el enemigo ha edificado of en what the enemy nuestra has done contra. against ¿A us. dónde está la mente Where's the mind del cuerpo de Jesucristo of the body of Jesus que ha Christ podido that's entender able to que understand todo le es posible that everything is al que possible cree? those that believe? Que todo le es That everything is posible possible al que to those that cree. believe. Y si tú crees que puede ser And if posible, you can believe that it can be verás la mano possible, de Dios obrando a tu favor. then you will see the hand of God working to your Hay muchas favor. cosas que no puedes entender en tu vida, There's many things you're not able to understand in your life. pero lo bueno de todo esto de Dios But es the good thing about this of que hay God, eventos y circunstancias y situaciones there's events and que circumstances se and convierten situations después una experiencia that becomes later on experience for you. de acontecimientos que mañana Of things that happen te llevarán a tomorrow analizar will tu take you to vida analyze your life y poder decir, and be able wow, to say, wow, si no hubiera sido que Dios if it wasn't that God obró en ese tiempo en mi vida, working this time in my hoy yo no life, estuviera viva. I wouldn't be alive. Si no hubiera sido If it que wasn't, Dios levanta, mira, aquí hay Let gente God. que tienen vida there's people here that have porque life Dios levanta ministros, because God raised ministers, intercesores, intercessors, a clamar del norte, del sur, to del cry from este y north, del the south, the east, oeste, and the west, aún no conociéndote, even not knowing pero you. se presentan ante Dios a clamar por They nosotros. present before God Y to por cry out eso for es que us. no nos podemos quedar And that's why we cannot en stay una posición in a o en una position postura pasiva, or in a passive dejando posture, que el mundo de las tinieblas waiting for the world of destruya, darkness to destroy, dejando que Él entre y derrote, letting for him to enter and defeat, enferme, to sicken, keep cautive captive. lo que es nuestra familia What is our family? y que cautive nuestra mente, And keep captive our mind. porque eso fue lo que entró Because that's what en la entered caída de Adán y Eva, in the falling of Adam and Eve. cautividad. Captivity. La mente se convirtió The cautiva mind became captive y ya no podía ser guiada and no longer be por la guided mente en la cual fue formada, que fue la de Cristo. by the mind that was formed by the wisdom of Nosotros Christ. fuimos envueltos en la unción del We were Santo wrapped in the anointing of the Saint, the Holy One. y fuimos creados y formados en la mente de Cristo, en We el were created and pensamiento. formed in the thought and Estábamos mind of en el Christ. pensamiento We de were in the Dios, thoughts of God. en la mente de In the Dios. mind of God. Fuimos formados, We were formed. creados en We la were mente de created in the mind of Dios. God.
Tu mente Your mind es el lugar de argumentos is a place of arguments, siendo sembrado being constantemente, sold constantly, y los labios de otro and the lips of others se convierten en veneno becomes the poison que hace que nazca raíces, that make fruits to grow. que después That later on, te toca venir a Dios God has to come para Dios poder arrancar los cardos for God to be able to y los uproot the vine and the espinos thorns que fueron sembrados that en were ti. sold in you. Necesitamos entender We need to understand que hay áreas en nosotros there's areas in us que fue golpeada that were striking con el propósito with the purpose de que nosotros no manifestemos la gloria de Dios for us to not to manifest sobre the esta glory of tierra, God over this earth, sobre nuestra familia, over our family, sobre nuestra ciudad over our city, y sobre nuestra nación. and over our nation. El venir aquí To come here es una obra para crecer en el conocimiento, is a work to be able to grow in the knowledge, pero a donde ejercemos but where we es execute afuera. is outside. en donde nos encaminamos bajo ese And conocimiento when we take ourselves under that understanding de esa autoridad, of that authority, es conforme a cómo nosotros analizamos it's conform how we lo que contra analyze nosotros viene. what comes against us Y cuánto tiempo dura and how long it es takes. conforme a cómo nosotros It's conform to how we asimilamos quiénes somos en Dios assimilate who we are y in qué God, tanto nosotros le pausamos el and how much avance al maligno. we pause the advance to the evil. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Cuando él le dijo a Jeremías, When he said to Jeremiah, es porque hubo un Adán it's because it was an que Adam después que fue posicionado en that autoridad after he was positioned in y authority fue ungido and was anointed en autoridad, in authority, él entregó esa autoridad, he gave that authority. la cedió. He just gave Y it era up. And it necesario was necessary de que lo que ya se había escrito en la eternidad that de was already Dios written in the eternity of viniera God como manifestación will en come un as tiempo manifestation venidero. in a time to Pero come. siempre iban a haber lazos de But there's tiempo always gonna be times donde Dios iba a manifestar lo que esperábamos where ver. God would manifest expecting what we were expected to see. Y comienza con Jeremías He begins with a ser Jeremiah. sembrada la unción entregada al hombre The de soul of nuevo, anointing that was given back to man con el propósito with the purpose que más después de Jeremías that later on after Jeremiah vemos a un Ezequiel we see in Ezekiel. que de igual manera fue levantado y llamado Then the same way he was taken and lifted a up hablarle a called unos huesos que estaban to secos, speak even to some dry bones a un cuerpo de ejército que estaban of a desmembrados, body of army that was set apart, estaban broken apart, desunidos, that were not united porque fueron ¿qué? Derribados, because they were what? fueron Overcome. They were defeated destruidos, and destroyed porque no entendieron y ni se mantuvieron because they didn't understand en lo and que maintain ya themselves había sido determinado and what para already been ellos. determined for Y them. requirió a un hombre And it llamado required a Ezequiel man called tener Ezekiel que ser llamado to be called y escogido and chosen en otro tiempo in después another de time Jeremías after Jeremiah a venir to come a profetizar to prophesy sobre los huesos secos. over the dry bones. Pero era el hincapié So he was a stepping stool de uno of one que lo iba a hacer nacer irreal. that would make him be born an Porque ideal. mientras Ezequiel fue llevado en visión, Because those Ezekiel was taken vino in uno vision. como promesa There en was one as a cumplimiento. promise and completion. El verbo, The la word, expresión the viva, expression, el living verbo expression. hecho carne, The word made el flesh. verbo hecho carne The word made flesh. fue enviado para sent volver a posicionar to al reposition the hombre man once en again. una autoridad donde no le iba a ser quitada With an authority that was not ni be taken le away. iba a ser robada, or will be stolen. porque iba a ser una obra que se iba a establecer por toda una eternidad. Because there will be works that we established for a full eternity. Y vemos a Jesús And we see Jesus cuando llama a Lázaro, when he calls Lazarus. y Lázaro está en una cueva, And Lazarus in a cave. no había carne, There was no flesh. y lo llama, He calls him. pero le otorgó a la iglesia But he gave unto the church a ser quien hiciera la segunda faceta de to do the liberación. second phase. Porque la voz del Espíritu Santo Because the voice of the Holy nos Spirit llama a venir. will Él call dice us que to come. nadie viene a He said, Él "No one comes to him." si no es porque Él los If it's not llama. because he calls them.
Y el Espíritu Santo es quien hace el llamado a And the Holy nuestras Spirit does the vidas. calling to our lives. Es el que nos alcanza en un momento de nuestra adversidad, It's the one that reaches in a en moment un of adversity, momento de nuestro dolor in the time of our o de pain, cualquier circunstancia difícil. When in difficult El circumstance, Espíritu Santo de Dios se the Holy convierte en la Spirit of voz de God Dios becomes the voice of God, llamando a nuestras vidas. calling in our lives. Pero la obra de la iglesia de Jesucristo But the works of the Church of Jesus Christ es de venir y desatar is to come and let loose las almas cautivas the souls that are que captive, el enemigo ha llevado bajo cautividad y opresión mental, that the enemy has taken into oppression, mental oppression, emocional emotional y física. and physical. Ese es el trabajo y la asignación de la iglesia de Jesucristo. That's the job and assignment of the Church of Jesus De Christ. nosotros venir a Él For us to come to Him, y por medio de Él ser libertados and through Him we are free para libertar a otros. to free others. De que por medio de su That palabra through His Word, nosotros poder creer en ella a tal can manera create in such a que way nos lleve a caminar sobre la palabra that will take us to y walk ella over the Word. misma edificará la obra de lo que creemos And that de same will ella. edify the works that we believe in it. No podemos hacer más allá de lo que nosotros creemos. We cannot do furthermore than what we believe in. We can't No podemos. unless we set our mind to it. Si no pusimos nuestra mente a esto. Y para eso tenemos que reset ourselves, En verdad, tenemos que resetearnos una vez to más. refocus De again reenfocarnos una vez más into what God has called us to be. en que Dios la ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que están esperando Or what are you waiting for ver de to Dios see of God en sus vidas en estos tiempos? in your lives in these times? ¿Qué área necesita que Dios What toque? areas do you need for God to touch? Que Dios restaure, To God to restore? que Dios edifique. To God to edify? ¿Qué le has traído a Dios What have you brought to God que ha sido golpeado en tu vida, that has been hit in your life que no te permite creer? that doesn't allow you to believe or permit you to believe? ¿A qué magnitud está la incredulidad en tu corazón? What magnitude of unbelief do you have in your hearts? Que aunque vienes no ve lo que pides, That though you come, you still don't see what you ask por cuanto no crees que puede ser posible. because you believe that it cannot be possible. ¿Para qué tú crees But what do you believe que Dios ha marcado un tiempo en that tu God vida? has marked their time in our lives ¿Para completar qué? to complete what? There's purpose. En propósito, There's purpose. hay un propósito, There's purpose hay un propósito. as to why we are alive. ¿En por qué estamos vivos? Hay propósito. There's purpose. ¿Qué está desenfocando What's making you lose focus? tu vista Your sight, your a vision, mirar hacia lo que está por delante? to see what's before you. Tú sabes qué es lo que me impacta, You know what impacts me? que vemos a un Jeremías That we see a Jeremiah que fue establecido en un marco de un tiempo. that was established in a mark of time. Vemos después We a see un later Ezequiel. an Ezekiel, Vemos después Then we see a un Jesús a Jesus, que antes de irse se aseguró de that decir before he left, he made sure to cosas say, mayores, greater mayores things de las que yo he of hecho, what I have done, ustedes harán. you shall do as well. Cosas mayores. ¿Qué Greater cosas things. mayores estás creyéndole a Dios? What greater things are you believing in God? ¿En qué cosas mayores And what greater things estás creyéndole a Dios are you believing in God que podrás ver hecho realidad? that you can make see made real in reality in life? ¿Qué has visto no cambiado en tu vida? What have you seen not changing in life? Que has perdido la esperanza de That you verlo have lost cambiado hope to see it change o transformado. or transform. Yo me fui domingo de aquí. I left Sunday from Me here. fui lunes, I pero left martes. Tuesday. And I told the Lord, Y le dije al Señor, I'm going because I need to be there for my son. me voy porque tengo que estar ahí por mi hijo. But I felt heavy in my soul, Me siento pesado en mi alma. the need of staying focused in this assignment. La necesidad de quedarme enfocada en esta asignación. Because the mind of the children of God Porque la mente de los hijos de Dios is being disturbed and empty. se está teniendo ser vacía y molestada. The seed is being planted, La semilla es plantada, but it's very little that are getting any roots out of it. pero son pocos están recibiendo las raíces de esa palabra. It's very little Muy poco from the body of Christ del cuerpo de Cristo
the roots are coming out of que it. raíces están saliendo de esa That is palabra, going esa to vida, affirm them in the day when time is going to come. que van a afirmar en un tiempo que va a venir. Vienen días alarmantes. Alarming days are coming. Vienen días donde la iglesia que no ha entendido quiénes son en Dios There's going to be days that the church that doesn't know who they are in van a God ser sacudidas a tal are forma going to be shaken to such way que se van a quedar en un ambiente de pasividad, they're going to take you to the state in an ambience of lo cual lo passiveness. llevará en un adormecimiento. We're taken to the place to be sleepy. Por eso es que hoy That's why today quiero que I entiendas want you to que understand sobre ti hay una that unción over you you have an que fue anointing establecida that was established para estremecer el mundo de to las shake in the tinieblas. world of En ti darkness. fue puesta una It was you asignación given an assignment para tú poder edificar to be lo to que tú edify quieres ver hecho what you want to see realidad made done in reality. por encima de lo que ha venido contra ti. Above us, come against En you. ti está la unción de tu realinear, You have the anointing to de tu realign poder yourself, posicionar, to reposition de tu yourself, poder establecer to lo que tú quieres ver reestablish de tu vida. what you wanna Es have seen sobre and done in your ti life. It's over que you está la That you have the autoridad, authority porque ya fue asignada sobre because it was ti. already assigned over you. Nosotros somos los que tenemos que ponerle el pare We're the one that have to put the stop to it. a lo que ha venido contra Or nosotros. what's come against us. Y tú me dices, pastora, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? And you might say, Pastor, how am I going to do this? Conforme a lo que crees, Conform to what you believe, lo declaras. you declare it, Y eso que tú declaras, and then what you declare, conforme a lo que crees, conform to what se you believe, comienza a will materializarse begin to become y materialized, comienza una obra a and will begin a works to be edificarse. edified. ¿Cómo es que el enemigo puede venir a usar a un doctor y decirte que tú tienes cáncer How is that the enemy could use a doctor to come and tell you that you have y tú cancer? recibir el diagnóstico de You cáncer receive the diagnostic of cancer, y tú poder sentarte sobre ese and you diagnóstico sit over that y diagnostic, no y solamente someterte al transcurso del tratamiento, and you only submit yourself to the pero sin time of the esperanza de treatment, sobrevivencia? without any hope of being survival. ¿Para qué entras al tratamiento? So what you enter into the treatment for? No, let's think about that. Vamos a pensar. ¿Para qué entras So what did you enter for? si no tienes esperanza de Dios cambiarlo a If you tu have no hope favor? for God to change it to your ¿Para favor, qué entras? so what you go through it for? ¿Cómo es que se puede clamar por algo How do you cry out y for no something? creerse en lo que estamos clamando? And not believe what we're Entonces, crying out ¿cómo for? lo verás hecho So how realidad can you make it si seem en tu real? corazón no lo And crees? if in your heart you don't No lo believe has it, recibido you have como not una received it as a realidad. reality. Será imposible It will de be que se impossible for it to materialice become materialized, por cuanto conforme a tu because conform to fe, your faith, conforme a la medida de tu fe te será conform to your hecho. measurement of faith, it shall be done. So, si no hay fe So if there's no faith ni hay esperanza and there's no hope, de lo que está delante de ti va a of ser what's before cambiado, you, there's going to be pues change. entonces no lo verás hecho. So that you only see it Porque done. conforme a tu medida hay Because algo conform to que your tú measurement, tienes que dar there's something that you para have to tú give recibir for you to receive lo que tú esperas ver. what you expect to see. Conforme a tu medida de fe Conform to your measurement of faith te será hecho. will be done. La obra en la eternidad ya fue hecha. The works in eternity is already done. Por eso es que Jesús le dijo That's a why los Jesus said to the discípulos disciples que oraran ante el Padre así: to pray to the Father like this. hágase su voluntad That your will be done aquí en la Here tierra, on earth, así como ya es, as it already así como is, ya as es it en el already is cielo. in heaven. En el cielo ya hay una In the orden heaven is de a works bendición of para tu blessing vida. for your life. En el cielo de Dios hay una orden de In the heavens, liberación para tu Order alma. liberation for your soul. En el cielo de Dios In the hay heavens of una obra God, there's a works de sanidad of para tu healing corazón, for para your tu heart, mente, for para your tu mind, cuerpo. for your body. Pero es conforme a la medida que tú crees But it's te conform to the será measurement that you hecho. shall believe it shall be done. Es conforme a cómo tú It's crees conform to how you believe que las cosas pueden that cambiar. things could change. Porque vas a clamar al Padre You can ya cry no to the como un hijo Father, abandonado, no longer as an abandoned sino son, con uno que se hizo reconciliado But as mediante well la sangre de reconciled through the blood of Jesucristo, Jesus Christ, que fue separado y that was separated apartado and set apart para poder posicionarnos de nuevo to reposition it once again, a ser adoptados hijos, to be adopted and called sons. donde ya no tenemos que pedir Where no longer you have to ask como mendigos, as beggars, sino que ya
ya tenemos identidad que nos conecta al Padre. But we have identity connected to Y the esa Father. identidad nos otorga la herencia And that identity gives us que the fue authority and predestinada y inheritance that was predestined establecida and established desde antes de la fundación del since mundo. before the foundation of the Desde earth. antes de tu nacer, Before you were born, hay una herencia there's a espiritual spiritual que inheritance te otorga that gives avances. unto you advances. No hay necesidad de vivir en There's oscuridad no necessity to live in darkness cuando aún vemos en nuestra familia cómo Dios contesta when even we see in our families how He peticiones en answers sus vidas. Peticiones en sus vidas, petition in their lives, los cuales se convierten en escenarios and which become sceneries de oportunidades de nosotros opportunity for poderle us pedir a Dios to come to God confiadamente untrustedly para que en nosotros se haga hecho realidad for us to aquello make que reality nosotros creemos. that which we believe. El Señor me dijo a mí The Lord said to me, cuando le iba a darle el cáncer a mi hijo, when He'll give cancer to my son, y Él me dijo, and He said to me, eso no tomará su vida. that won't take his life. Él me dijo, He said to me, no va a ser por cáncer, it won't be because of cancer, it won't be because of sino que cancer, yo tengo pacto contigo. but I have a covenant with you. No será el cáncer, It won't be cancer, sino será que mi tiempo llegará. but it will be that my time will come. Y muchos están esperando que Cristo venga en las nubes And many people expected for God to come in the clouds, y que ahí es el fin de los días. and there's the end of days. Cuando el fin de tus días When the end of your es days, cuando ya tú no respires más. and when no longer you breathe, no Es cuando longer, tú cierres los ojos. is when you close your Te eyes, llegó tu tiempo de your Dios time has venir a come, buscarte. that God came to get you. Ese es tu tiempo de Dios venir a That buscarte. is the time of God Por that eso came es que to no get nos you. podemos That's why acostar we cannot lay a down dormir como si nosotros somos eternos to aquí. sleep so that we're eternal Nosotros here. necesitamos presentarnos We need to ante present Dios ourselves before God en nuestro acostar y en in our nuestro laying down and our levantar, awakening, para así nosotros for us asegurarnos to make sure de nosotros entrar a un lugar de reposo to enter eterno, into a place of eternal rest, que es parte de la herencia de los santos. that which is part of the inheritance of the saints. Es la herencia otorgada a That is the los inheritance that was santos. given unto the saints. El enemigo siempre va a querer oprimir tu mente The enemy will always try to para oppress your llevarte mind en desolación, into desolation, en ese vacío in that constante, void, constant no void, emptiness, entendiendo la vida not understanding ni el life, porqué de los sucesos que acontecen en or ella. the why the situations happen in it. Mientras él te pueda mantener en ese pensamiento As oscuro, long as you're able to keep you in that dark ese thoughts, pensamiento oscuro se convierte en esa piedra de tropiezo that dark thought will become that stone that will make you stumble, que no te ayuda a avanzar ni permanecer. that will help you to advance and maintain. Porque lo que no creemos que en nosotros está como autoridad Because that we won't believe as an authority to us, para nosotros edificar una obra nueva en nosotros. for us to edify new works in us. Si no entendemos la autoridad y el señorío If we don't understand the authority que and nos seniority fue confiado a la that iglesia was de entrusted to the Jesucristo, Church of Jesus más Christ, allá de estar sentado en este lugar, furthermore than we see sino here in this place, convertirnos en la voz de Dios become the sobre voice los of God acontecimientos de over caos the things of chaos que that ha come. venido en contra de nuestra familia, against our y families. nosotros ser los que decretemos por encima And we decree de todo what's above argumento of del all maligno, de arguments of nosotros evilness. poder presentar To be able to escenarios present us de sceneries cambio y de oportunidades, of changes, porque opportunities, creemos que because más we grande believe, es Él because much que greater está is en He nosotros who que el is que in está en me este than He who is in mundo. this world. Siempre van a haber momentos de tormentos There always going to be times of torments que el enemigo diseña en un tiempo específico that the para enemy venir will design a contra ti. specific time to come against you. Pero lo que te va a llevar a resistir lo que contra ti viene But we're going to take you to resist es what que comes against tanto has you creído is how much you has de believed lo que Dios te ha venido hablando todo este and tiempo. what God has spoken to you this whole time. En el libro de Salmos 139, 15 al 17 dice: me observaste mientras me formaba en total soledad, mientras era tejido en la oscuridad del vientre materno. Me vistes antes de nacer, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento estaba dispuesto antes de que transcurriera un solo día. The book of Psalms chapter 139 verses 15 and 17 says, you watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark womb.
In the dark of the womb, you saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Hoy Dios quiere que tomes autoridad Today, God wants you to take authority sobre todo lo que ha venido a atacar tu paz, over what has come against it to attack your peace. sobre todo lo que ha venido a atacar tu salud, Everything that came against to attack your health. sobre todo lo que ha venido a atacar tu familia, Everything that has come to form an attack tu against your family, matrimonio, your marriage, tu estado mental, your mental state of mind, tu estado your emocional. emotional state of. Tomas autoridad. You take that authority. Gobierna sobre todo lo que contra ti ha venido. Govern everything that comes over you. Revoca el decreto del maligno. Revoke the decree Pastor, ¿y of cómo the yo hago eso? Pastor, how do I do Declara this? la palabra de Declare vida. the word of life. Ellas son espíritu Their spirits y son vida. and His life. En el libro de Hechos, In the book of Acts, capítulo 13, chapter versos 6 al 13, 12, verses 6 through 12, nos da un escenario it gives a scenery de uno que vino posicionado después de Jesús, of one that came after position after Christ, bajo esa unción otorgada y delegada under the authority that was given and delegated, y hecha estable en él. and made established in Him. Aquí vemos al apóstol Pablo, Here we see Apostle Paul, que mientras iba en una asignación that though he was going through an assignment, dirigida del Padre directed from the hacia Father otra ciudad, to another city, había uno que se le oponía. there was somebody that came against him. So, yo no sé qué se está oponiendo en contra de ti. So I don't know what's coming against you. Yo no sé qué se está oponiendo en contra del avance de tu crecimiento I don't espiritual. know what's coming against you advancing your Por aquí spiritual growth. tenemos a Pablo, But here we see Paul, que mientras él estaba caminando, that though as he was walking, se encontró con un hombre llamado Elimas, he found himself with a man called Elimas, el cual era un mago. which was a magician. Y él comenzaba a decretar And he began to decree y comenzaba a oponerse al evangelio and to begin to que oppose against Pablo the estaba gospel presentando. that Paul was speaking on. Y dice que en el momento que Pablo He said the moment that Paul comienza a escuchar los decretos, begins to hear the decrees, comienza a ver las obras que él estaba ejerciendo como oposición, begins to see the works that he was se, executing as a se position. sostiene bajo la autoridad enfocado He sustains on the en authority lo of que ya focus en él estaba, was already in que him, él ordenó that he y ordained tal and como gave, él ordenó and the way fue that he hecho. ordered, he was already done. Inmediatamente Immediately, decretó por encima he de declared lo que el above mago estaba what the decretando magician was y decreeing. comienza a declarar And he began ceguera to sobre él, declare blindness over him. porque le era necesario Because it was que él necessary no viera hacia donde él se for dirigía. him not to see where he Y would hay direct himself. muchos And there's que many se han mantenido that have maintained con themselves puertas abiertas, dejando a donde sus pisadas están yendo. where doors closed and letting them where Y the no steps are le going. han cerrado el avance al maligno And you haven't closed the de advance to the continuar evilness. siendo de tropiezo To continue to be a en su stumbling avance. in Dice their que advance. inmediatamente decretó. He said immediately he Y conforme decreed a como Pablo decretó en contra de ese the mago, way that Paul declared así over se that manifestó magician, lo it que él manifested habló. what he spoke. Inmediatamente, instantáneamente, instantly. cayó ceguera sobre ese mago. blindness came over that man. ¿Quién te resiste a ti? Who resists you? Que tú no crees que Dios tenga el poder de hacerlo That destruir. you don't believe that God has the power to ¿Quién destroy? te resiste a ti? Who resists you? Que tú no has entendido el poder que habita en ti That you understand the bajo power la that you unción have del under the Espíritu anointing Santo, of the Holy que es Spirit. quien nos otorga el poder, That's the one that gives us the quien es power. el que nos asienta en lugares altos He's the one that sees por in high medio de places Cristo a nosotros through Christ. caminar So us to bajo walk la autoridad under de authority. nosotros hablar For us to speak y establecer lo que nosotros queremos ver and establish what we want to see. cumplido y hecho realidad. Completed and made real. ¿Cómo podemos hablar otras cosas y esas no las podemos creer? How can we speak other things but that we can't believe? Sobre ti Over you, está esa autoridad. you have the authority. Yo no voy a llevarle el mensaje completo como yo quería. I'm not going to take the full message the way I wanted to. Porque si en esto se te hace difícil Because if this will make comprender it difficult for you to understand la autoridad que posees en the authority you Dios, possess in God, va a ser necesario it's going to be necessary que yo trabaje for me to work un poquito más con el mensaje. a little bit more with the message. Porque estoy entendiendo Because I am understanding. que me es necesario. Because it's necessary. Porque creemos Because we believe que este es el tiempo that this is the time marcado por Dios marked by God para la iglesia ir a otro for nivel. the church to go to another level. Tú sabes que como tú te sientas aquí, You know that the way you sit here es como el enemigo te sienta acomodándote en las cosas. is the way that the enemy will sit you, how you accommodate things.
Este es un tiempo This is a time donde la iglesia va a necesitar venir a orar where the church will have to come to pray con mayor intensidad with much more intensity para verdaderamente comprender for truly to understand el and comprehend propósito de Dios para con the nosotros. purpose of God for us. No tenemos We don't have porque no creemos. because we don't believe. No lo vemos hecho realidad We don't see it made real porque conforme a nuestra medida because conform to our measurements es que no es posible. that is possible. La iglesia es llamada a crecer en una medida mayor The church is called to grow in a greater measure para poder ver hechos realizados to be able to be en seen made sus real vidas in their lives y en su propósito and in their purpose lo que ya Dios le ha hablado para con what ustedes. God already spoken to you. Yo quiero que tú te mires a ti mismo. I want you to look at yourself. ¿Cuántos se hablan aquí a sí mismos? How many speak to themselves? Déjame ver cuáles son las manos que Let me yo see. de cada rato me estoy hablando. I'm talking to Yo hasta myself me every single grabo, time. I even yo me record myself. predico, I yo preach me to myself. libero, I yo free me myself. sano yo I misma. heal myself. I speak my way out. Yo hablo mi salida. Jackie, así te dice el Señor. Jackie, the Lord says to you like this. ¿Sabe por qué? You know why? Porque mientras más el mundo de las tinieblas te habla por las situaciones difíciles Because much more that the word of darkness speaks to y you in entre difficult menos times, tu voz se conecte a tu espíritu, the less your voice will connect to the Spirit, más tiempo durarás en el proceso. much longer you will stay in this process. Hoy vengo I come today en el nombre del Señor in the name of Jesus. y te digo hoy, I tell you today, es necesario it is necessary que vuelvas a tu lugar to return to your place en el cual Dios te estableció, in which God established you, creyendo que Dios believing that God es más grande y It's más much greater fuerte and que much cualquier powerful. adversidad, against any adversary. porque hay una obra que Él derrumbó en la cruz del Calvario Because they're the works that He brought down on the que cross nos of Calvary colocó a ser más que that vencedores. put us to become more than Póngase de overcomers. pie. Please stand. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, hemos entendido, we have Dios, understood, God, conforme a la medida, conform to the measurements he hablado a tu pueblo, Dios, spoken to your people, conforme al propósito del conform to the designio purpose of the que design estaba en tu voluntad para that was este in your día. will for this day. Hoy he hablado a tu I have iglesia. spoken to your church. Señor, reconocemos, Dios, God, we recognize que hay un abrir y cerrar de ojos, there's a time opening and closing of the que eyes ha de acontecer un hecho. that will happen in the acts. Yo te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name que of seas Jesus tú bendiciendo cada vida que ha llegado a este lugar. for you to bless every life that has come to Que this seas place. tú libertando sus mentes y Free sus their minds and their pensamientos thoughts. y que tú puedas And realinear, you can realign, reenfocar, refocus Señor, lo que tú has hablado de what you have ellos, spoken of lo them, que tú God, has declarado por medio de tu palabra, what you have declared through que your ellos word, son en ti. that who they are in En you, ti somos más que that vencedores. in you we are more than Que overcomers, podamos abrazar esta that we palabra can embrace this y word hacerla real de tal and make manera en real in nuestra such a vida way in our lives que nada nos lleve a hacer pasos that atrás. nothing will take us a step Padre, back. en el nombre de Father, in the name of Jesús, Jesus, yo te presento cada vida que hoy ha llegado. I present to you every Yo life te that's come presento today. cada escenario de dificultad I present you every que scenario of pueda estar difficulty delante de ellos. that could be Yo before te them. pido, Señor amado, en el nombre de I ask Jesús, you in the name of que Jesus seas tú quitando todo lo que ha venido a estorbar, that as you taken away Señor everything that Padre mío, disturbed el crecimiento en sus vidas. the growth in their lives. Señor, todo lo que ha venido para llevarlos a bajar sus manos, Everything that's taken them to bring their hands down. todo lo que ha llevado su vida en sus mentes a un vacío. Everything that's taken En their esta minds to be hora a void, hablamos al emptiness. vacío We de su speak to that void corazón. of their hearts. En esta hora hablamos al vacío de su We mente. speak to the void of their mind. Establecemos la palabra de We vida. establish the word of Porque en life. Cristo Jesús somos Because of más Jesus que Christ, we're more than vencedores. overcomers. Padre, en el nombre de Father, Jesucristo, in the name of Jesus que la Christ, sangre del that Cordero the blood of the Lamb los cubra de todo peligro y will de cover todo from all mal. evil and Señor, malice. venimos en contra de todas maquinaciones Father, can we come against all the works del mundo de las tinieblas of the world establecida of en este darkness tiempo established in this time para llevarle al pueblo de to Jesucristo take the people of Jesus desviado, Christ to take it astray, confundido, confused, turbado, disturbed, en
el nombre de Jesús. In the name of Hablamos Jesus. alineamiento. We speak alignment. Hablamos, Señor Dios amado, en el nombre de We speak, Jesucristo, my beloved God, que tú asientas una obra de poder that you receive y de a gloria power, restauradora authority, restoring sobre ellos. over them. En el nombre poderoso de the powerful Jesucristo, name of Jesus Dios Christ. nos ha asignado en este día. God has assigned us Y this bajo day. esta asignación delegada por medio del Padre, as the assigned and delegated angel of God of the house, del Hijo y del Espíritu the Santo, Father, Son, and Holy Spirit, anulo todo acuerdo de fuerzas I opuestas nullify every agreement of que opposing se han forces unido para destruir. that have joined together En to el destroy. nombre poderoso de the powerful Jesucristo, name of Jesus Christ. rompemos todo pacto We break every en covenant esta hora que se haya at establecido this hour that have been en established contra de la asignación de esta iglesia. against the assignment En of this el church. nombre de In Jesucristo, the name of Jesus en Christ. contra de la vida de cada miembro de este lugar. Against the life of every En member of el this nombre place. poderoso de In the powerful name of Jesucristo, Jesus se Christ. rompe todo diseño, Breaks every todo design, plano, todo every plan, decreto every decree del mundo de las tinieblas, that de the world of muerte, darkness, of de death, enfermedad, of sickness, de ruina, de of ruin, destrucción. of destruction. En el nombre In the poderoso de powerful name of Jesucristo, Jesus Christ. arrancamos We de uproot raíz toda palabra de every word of maldición malice edificada en tu contra. edified against En el nombre poderoso de In the Jesucristo, powerful name of en Jesus esta Christ, hora, at this hour, Señor, Father, levantamos muros, we raise walls, muros de oración, walls of praise, muros edificados edifying walls en la gloria tuya. in your glory. Señor, porque como muralla de fuego, Because as a tú wall of cubres a tu fire, you iglesia. will cover your church. Como muralla de As a fuego, walls of tú fire, cubres a tu you iglesia will cover your de church. todo darnos de fuego Of every dart que of ha evil. sido lanzado en contra de tu iglesia, Every dart of fire that en was contra launched de against tu your church, pueblo, against your en el people. nombre poderoso de In the powerful name of Jesucristo. Jesus Todo Christ. lo que los ha llevado a dar pasos atrás. Everything that's taken us a En step esta back. hora, en el nombre de At this Jesús, hour, in the name of Señor, Jesus. que la ola del viento, Let the waves of Señor the Dios wind. amado, porque aún los vientos tú los usas a nuestro favor. Because even the winds you use are in Señor, que favor. así sean realineados They can be y realigned reposicionados and repositioned. cada paso Every y step. que caminen bajo el orden And they can walk under the de lo order que ya tú has ordenado that que you already sea. have ordained for it to Padre, en be. el nombre de Jesús, Father, in the name of que ellos Jesus, puedan confiar that they can en el trust plan que ya tú tienes para con sus vidas. the plan that you already Padre, have for tu their palabra lives. dice, Father God, your word Jeremías 29:11, The book of Jeremiah que planes 29:11, de bien he said, y plans of para good, hacernos prosperar son los planes que tú tienes para con and nosotros make us prosper the y plans that no you have del for us. continuo mal. En not of el evilness. nombre de Jesús, In the name of Jesus. pedimos, Señor amado, que sus mentes sean abiertas We ask you for their a minds to todas be las open. posibilidades All the que tú possibilities tienes that you establecidas have established como bendición as a y blessing como nuevas oportunidades and new opportunities para obras de cambio. for works of En el change. nombre de In the Jesucristo, name of Jesus toda Christ. sombra de ruina, Every shadow of toda evil. sombra de destrucción Every shadow of que está destruction amarrada a tu linaje, that's tied en to el your nombre lineage. poderoso de In the Jesucristo, powerful name of Jesus venimos Christ. en contra I come de todo against pacto edificado every edified por covenant medio de la sangre de Cristo. through the blood of Jesus Somos Christ. libres de él. We are free Somos from it. libres. We are free Somos from it. libres de We toda are free maldición from all generacional. generational Por medio curse. de la sangre de Cristo. Through the blood of Jesus Somos Christ. libres. We are free. Somos We establecidos are por established encima. above. Somos establecidos por encima. We are established y en above. el nombre de Jesús, In the name of Jesus. Señor, nos colocamos por encima Father God, we locate ourselves above de todo lo que ha venido en contra de of nosotros. everything that come against us. Creemos We believe en el poder in the power que habita that dwells en nosotros in us mediante la obra de tu through the Espíritu works Santo. of your Holy Spirit. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. todo lo que ha dividido tu mente, Everything that's dividing your todo mind. lo que te ha llevado tu mente a caducar de un pensamiento a otro, Everything that's taking your en mind to el think from nombre one de thought to another. Jesús, In the name of Jesus. establecemos la mente de Cristo We sobre establish tu the mind vida. of Christ over your En life. el nombre poderoso In the de name, the Jesucristo, powerful name of Jesus Christ. declaramos, agárrate tu mente. I ask you to please grab hold to your Agárrate mind. tu mente en Put your esta hands on your hora, en head. el Grab nombre de Jesús. at this hour right now in the name of Jesus. En esta hora establecemos nuestra mente We establish our con la minds mente de Cristo with the mind of Christ. y todo lo que ha venido a that desalinearme, everything that came to disalign todo lo us, que ha venido a desenfocarme, everything that came to make it lose focus, todo lo que me ha venido a venir a llevarme en oscuridad, everything that's come to en take us to esta hora darkness, se disipa, at this hour is brought en down. esta hora queda nulo, At this hour se we are null. quebranta todo yugo It's broken every yoke que ha venido a forjar fuerzas
fuerza come to bring contraria strength, en mi mente. contrary strength En in el my nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Christ, Recibo la paz. I receive the peace. Recibe la paz de Dios. Receive the peace of God. Aquel cuyo pensamiento en él persevera, That which thought he persevered, Él lo guardará en perfecta paz. he will keep it in En perfect el peace. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Perseveremos en lo que Dios ha we hablado. will persevere in what he has spoken. Perseveremos en lo que Dios ha venido We will enseñándonos. persevere in what God has spoken Perseveremos and en lo que teaching ya us. Dios ha hablado de And we will nosotros. persevere in what God Que has somos spoken más of que us. vencedores We're more than overcomers. por aquel que nos amó To the one that loved y us, que nos estableció that he established us para que todas las cosas operaran en sí for all things work operating conforme al designio de su voluntad. good and designed to the perfect will of his will. Padre, gracias. Father God, thank you. En esta hora, At Dios, this hour, te damos gracias por tu palabra. we give you thanks for your word. Te damos gracias por cada vida. We give you thanks for every life. Bendícele, Dios. Bless them, God. Ayúdale en este tiempo de transición. Help them in this time of transition. Aquellos que se encuentran en medio de ella, Dios. Those that find themselves in the midst of it, Fortalécelos, Dios. strengthen them, God. Llévalos a tener una visión Take us to have a vision de lo que ya tú has posicionado a su of favor what you have a position already in y our que eso favor. los mantenga firmes So maintain ourselves firm en el nombre de Jesús.